Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos al Congreso de los Diputados. Me acompañan doña Lola Fernández, vicepresidenta de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado de España, en España. Don Carlos Usías, presidente de la Red de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión en España. Don Juan Carlos Llano, responsable de investigación, y doña Aitana Alguacil, técnica de incidencia en la propia red. Es un honor para mí el que hoy pueda presidir esta jornada, este acto de presentación del 14 informe sobre el estado de la pobreza y la exclusión en España, y creo que el compromiso por parte de todos nosotros, es muy necesario con esta causa. Hoy, con la presentación del último informe, el 14º ya, sobre el estado de la pobreza y la exclusión en España, aporta datos esenciales para abordar esta situación y proyecta una interesante contribución hacia un futuro más justo y equitativo para todos y para todas. Quiero agradeceros el haber elegido el Congreso de los Diputados para la presentación de este informe, un gesto que sin duda subraya la importancia y la urgencia de abordar estos temas desde el corazón mismo de nuestra democracia, como es la casa de todos los españoles y las españolas. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, también de algunos diputados y diputadas que nos acompañan, y con ello les cedo la palabra a los miembros de la red para que ahonden en el resultado de su informe. Doña Lola Fernández tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias a todos y a todas, responsables políticos, compañeros y compañeras de organizaciones, diputados y diputadas, y muchas gracias a todos. Para nosotros, como decía el vicepresidente, muchas gracias por dejarnos este espacio, como es el Congreso, efectivamente, que es el corazón de la democracia, para poder presentar este 14º informe, además en el marco de nuestro 20 aniversario, que yo creo que también es algo muy importante para agradecer. En primer lugar, aunque muchos de vosotros y muchas nos conocéis, quisiera presentar lo que es nuestra red, ¿vale? Somos la mayor red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, con presencia en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y en España forman parte de la EAPN 19 redes territoriales y 22 entidades estatales, alrededor de 8.000 entidades que trabajan día a día en el entorno estatal, autonómico y local. La misión principal de la EAPN es la prevención y la lucha contra la pobreza y la exclusión social, las desigualdades y la discriminación, impulsando la igualdad de oportunidades de todas las personas. Nuestros objetivos fundamentales siempre son la incidencia política y social, la investigación y el conocimiento y la participación en la base social. Por lo tanto, esta presentación forma parte de esa investigación y conocimiento que queremos tener sobre la realidad. Los datos que nos van a presentar mis compañeros de mesa sobre el informe de estado de la pobreza en España cuadran perfectamente en ese aspecto. Y además, la señal de identidad, como decimos siempre, y en el ADN de la red está la participación de las personas que están en situación de pobreza y desigualdad. Para nosotros es súper importante hacer la incidencia política y social a través de las voces de las personas que sufren la pobreza día a día. Creo que eso es muy importante. Y bueno, dicho esto, paso a presentar a los compañeros y compañeras de mesa que nos van a explicar y hablar sobre los datos y reflexionar un poco sobre la situación de pobreza en España. En primer lugar, doy la palabra a Carlos Usías, que es el presidente de APN España y APN Europa. Cuando quieras, Carlos. Buenos días, señor vicepresidente, muchas gracias por estar aquí. Compañeros de mesa, gracias por el trabajo que se ha venido realizando, que el trabajo que aquí se presenta es fruto del esfuerzo de muchas personas del equipo de investigación que Juan Carlos presentará a continuación. Decir simplemente 4 cosas, ¿no? En esencia. Primero, vamos a hablar de lo que importa al mayor porcentaje de población de la Unión Europea y española.
Según el último Eurobarómetro, el principal tema de preocupación del 32% de la población europea es la pobreza y la exclusión social, seguido de la atención sanitaria. En España es algo distinto. Primero es la atención sanitaria y segundo la pobreza y exclusión social. Por lo tanto, vamos a hablar de lo que interesa a la ciudadanía, lo que interesa a las personas. Y, por supuesto, como ha dicho Lola, no puedo evitar agradecer nuevamente al Congreso que nos permita hacerlo en esta casa, que nos permita hacerlo además en esta sala. También hacer algunas observaciones. Los datos que vamos a dar aquí hoy son todos datos oficiales o están basados en datos oficiales. Generalmente de la encuesta de condiciones de vida, y si hay alguno que no es de la encuesta de condiciones de vida, también son datos oficiales en cualquier caso de alguna otra institución oficial. Sobre la encuesta de condiciones de vida, tenemos que decir que es verdad que ha mejorado sustancialmente en los últimos años, en el sentido de que han aumentado la base de muestra, lo cual es importante, pero creemos que se tiene que seguir haciendo más, se tiene que aumentar más para garantizar, para poder segmentar y para poder ser mucho más fiable y poder dar un mayor conocimiento de la realidad en toda España y en cada una de las comunidades autónomas, porque claro, obviamente no tenemos algunas comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde el muestreo no es lo suficiente como para luego poder hacer un seguimiento exhaustivo y demás. Pero tanto ha mejorado, es verdad que ha mejorado la encuesta, pero tenemos que mejorarla mucho más. Y luego hay que introducir también un elemento que hasta ahora se tiene en cuenta pero se invisibiliza en la encuesta, y es que tenemos que tener datos sobre la comunidad gitana. En estos momentos en España es la comunidad que posiblemente tenga los peores datos de pobreza y exclusión social en todo el Estado, pero en la encuesta no se reflejan porque no se tiene la posibilidad de poder preguntar. Parece ser que el INE está trabajando en esa línea para que poder detectar esta situación y esperemos que así sea y cuanto antes mejor, porque hasta ahora tenemos solamente información de la comunidad gitana por encuestas o estudios realizados por organizaciones, muchas de ellas de una gran solvencia, como puede ser el Secretariado Gitano, pero que necesitamos que se refleje en la encuesta oficial de pobreza en España. Y sobre el informe, unas cuestiones importantes. El informe lo hemos partido en dos, literalmente, porque ya era excesivamente grande. Y tenemos ahora lo que estamos presentando es el ámbito nacional y algunas dianas que consideramos de población que consideramos especialmente importantes. Todo el bloque que tiene que ver con las 19 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ese se presentará en octubre junto con Europa. Antes he dicho que esto era un tema que preocupaba a los europeos y a los españoles, pero también tenemos que decir que los datos que tenemos en pobreza en España y en Europa son especialmente importantes. Por ejemplo, en Europa tenemos más de 95 millones de personas en situación de pobreza o exclusión social, y en España tenemos más de 12 millones de personas en esa misma situación. Los datos que se van a presentar ahora, vemos que han aumentado la pobreza con respecto al año anterior. Es verdad que es medio punto, es poco. Y también es verdad que el indicador europeo, que se subdivide luego después, también dos de esos indicadores han mejorado, que es el de pobreza relativa y el de baja intensidad de empleo. Esto lo va a explicar mucho mejor que yo Juan Carlos, ¿no? Pero hay un dato, que es el de privación material severa, que ha aumentado significativamente. Aquí esto nos preocupa y tenemos que hacer una especial reflexión. También les pido que se fijen ustedes cuando hablemos de las familias monoparentales. Digo que monoparentales viene de pariente, no viene de padre, ¿no? Monoparentales, pero que es verdad que más del 82% de estas familias están encabezadas por mujeres con hijos a cargo. Fíjense en la información que demos sobre ese elemento. Y además hay elementos nuevos en este informe, ¿no? Por un lado hacemos las dianas, una tiene que ver con discapacidad. Aquí voy a hacer un pequeño spoiler y espero que me disculpe Juan Carlos, y es en todos los elementos de pobreza las personas con discapacidad están peor que las personas sin discapacidad. No vayan buscando uno en el que estén mejor las personas con discapacidad, no hay ninguno.
O sea, ahí eso ya se lo dejo claro. No obstante, está la diana que se explica con todos los datos. También tenemos una diana sobre lo que es la feminización de la pobreza. Tenemos también una diana de cómo se encuentran las personas pobres, cómo se divide la pobreza atendiendo a lo que es la educación, atendiendo a lo que es la situación con el empleo, etcétera. Por lo tanto, eso es especialmente importante. Fíjense en ello. Un elemento que se está convirtiendo en una fábrica de generación de pobreza, que es el tema de la vivienda. Tenemos que ver cómo afrontamos el tema de la vivienda. Y también hay otra diana que lo llamamos la diana del ciclo de la vida, es decir, qué pasa en infancia, qué pasa en infancia, o sea, niños, niñas y adolescentes, qué pasa en la juventud, qué pasa en las personas mayores, y cómo se transmite, cómo se genera la transmisión intergeneracional de la pobreza, que es especialmente importante. Un mensaje último: la pobreza en los hogares se vive como una única pobreza. A nosotros, a los ministerios, a las consejerías, a las concejalías, a las propias organizaciones sociales, nos es más cómodo, y también nos parece más para nosotros es más fácil, ¿no?, trabajar poniendo apellidos a la pobreza: pobreza infantil, feminización de la pobreza, pobreza energética, pobreza alimentaria, pobreza farmacéutica. Si van ustedes a una familia pobre que está en situación de pobreza, las tiene todas. Ellos no distinguen entre pobreza infantil, pobreza femenina, ¿no?, pobreza energética y demás. Van viviendo como pueden. Y pongo un único ejemplo en este aspecto, que siempre es el mismo el que pongo, porque me parece especialmente claro, ¿no? Una señora en un encuentro de participación de la EAPN de la Comunidad de Madrid nos venía a decir, la estoy parafraseando, decía que cuando entraba dinero por una mano ya estaba gastado por la otra, ¿no? Y que estaba en un permanente proceso de elección, siempre eligiendo: o compro zapatos, o compro los libros, o caliento la casa, o mejoro la comida, o hago esto o hago aquello. Y luego los niños, ¿no? Y los niños pidiéndole: mamá esto, no; mamá aquello, no; mamá lo otro, tampoco, ¿no? Y entonces los niños terminaban diciendo: mamá, ¿para qué te voy a pedir nada si siempre es no? No, siempre sale el no. Y esta mujer decía que eso era tremendamente agotador y que generaba tensiones familiares, que genera problemas de salud mental. En definitiva, la pobreza genera otros problemas que van vinculados a la pobreza, ¿no? Y eso es especialmente importante que lo tengamos en cuenta. Eso es lo que tratamos de trasladar con este estudio. Y luego, posteriormente, también Aitana nos dirá qué medidas vemos que se pueden mejorar, porque también se detecta en el estudio que si no fuese por la acción protectora del Estado, y cuando hablamos del Estado es a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local, si no fuese por la acción protectora del Estado, tendríamos mucho más millones de personas en situación de pobreza y exclusión social. Espero que esta presentación del informe tenga, por un lado, la posibilidad de dar información, y por otro, que este informe nos ayude a poder mejorar las políticas públicas que ayuden a que en España vayamos reduciendo la pobreza de una manera efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por introducirnos también ya un poco todo el informe. Y vamos a dar paso a Juan Carlos Llano, que es el responsable de investigación de EAPN España, que ya nos va a dar los datos más concretos. Gracias. Hola, muy buenos días a todas y a todos, y a las personas que nos ven por streaming también. Muchas gracias por interesarse por un tema que es muy árido, que es el de la pobreza. Y bueno, como tengo muy poco tiempo para resumir el informe, voy a intentar ir rápido. El informe tiene muchas páginas y tiene miles y miles de datos, y reflejarlo en 10 minutos que tengo para hablar aquí pues es bastante difícil. Entonces voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Vale. Hablaremos de los principales indicadores. Este es el índice, me lo salto también porque tenemos que ir ahorrando. La tasa de AROPE, la tasa de pobreza. La tasa de pobreza es la línea roja que veis ahí, ¿no? La roja, que en su último tramo crece desde 26 a 26,5. Eso significa que ha aumentado medio punto. Eso es poquito. No es mucho porque, dado el margen de error,
Pues es poco, pero ha crecido. Lleva una rebaja importante desde el año 2015, que como sabéis es el periodo de evaluación de los compromisos españoles para la Agenda 2030. Entonces, con respecto a eso sí hemos mejorado algo, luego hablaremos más en detalle, ¿no? Pero la línea punteada es el AROPE como se calculaba antes. Cuando se hacía con respecto a la estrategia 2020 europea. Entonces lo ponemos para decir que aunque se haya mejorado con respecto a 2015, sigue siendo muchísimo más alta que la que había en 2008. Hemos mejorado, pero hay que seguir avanzando y queda mucho pendiente todavía. De hecho, quedan 3 puntos pendientes, tres puntos que son 1,5 millones de personas más que estamos por arriba de la tasa de AROPE que había en el 2008, ¿vale? Sigo. La tasa de pobreza prácticamente se mantiene, baja del 20,4 al 20,2, ¿no? Baja muy poco, eso está prácticamente dentro del margen de error, entonces podríamos hablar de una estabilidad más que de una reducción. La carencia material y social severa es el indicador que más crece. La línea roja, que veis que parte desde 2015, es la nueva manera de calcularlo para evaluar lo mismo que antes los objetivos de la Agenda 2030. Ese crece desde el 7,7 hasta el 9, es 1,3 puntos y eso es mucho. Eso es mucho incremento porque la base donde se parte es poquita, ¿no? Si una hormiga crece 1 kilo, mucho, aunque 1 kilo así suelto parezca poco, ¿no? Entonces, crece bastante, pero nosotros queremos resaltar más el incremento que viene sucediendo desde 2019 en la línea de puntitos que veis abajo, que es la tasa de privación material severa, que agrupa a los indicadores de carácter más económico dentro del grupo de la carencia material. Sabéis que son 13 indicadores, donde hay indicadores de tipo de relación social y también indicadores económicos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que los indicadores de tipo de relación social van bien, estamos en España. Sin embargo, los otros no tanto. Entonces, esos otros, los económicos, se agrupan abajo y el crecimiento es grande, ¿vale? Baja intensidad de empleo. Los datos siguen bajando. Esta mañana hemos visto los datos de empleo y son realmente buenos. Bueno, no quiero decir buenos, pero están bien. Mejoran bastante. Yo creo que hay una mejoría, no la voy a calificar, pero me parece buena. Y esto es de baja intensidad de empleo. Hogares que viven en los que sus miembros trabajan menos del 20% posible. Si yo trabajo 8 horas, si trabajo menos, o sea, si mi trabajo normal es de 8 horas, el 100%, si yo trabajo menos de 2, por poner una aproximación, trabajo menos del 20%, es 1,7 por ahí, ¿no? Entonces, eso es el grupo de gente que junta este indicador. ¿Qué pasa con el AROPE? El AROPE hemos dicho que más o menos se mantiene, crece muy poquito, pero los 3 indicadores de los que he hablado son la manera en la que se combinan y producen el AROPE. El AROPE es combinación de los 3 indicadores, de los cuales bajan 2 y sube 1. Es decir, el AROPE sube levemente, pero solo por el efecto de la privación material y social severa, solo por efecto del hecho de que las familias no puedan comprar cosas necesarias. Sabéis que no se miden todas las cosas, sino cosas que se consideren importantes a nivel europeo, ¿vale? Como mantener la casa a temperatura adecuada, no poder comer proteínas cada 3 días, así 13. No voy a seguir con ello porque son muchos, ¿vale? Entonces, eso por una parte. Luego está la pobreza severa. La pobreza severa se ha reducido y se viene reduciendo desde el año 2021 a buen ritmo, diría yo, porque aunque son pocos puntos, son 1,9, casi 2 puntos, nuevamente hay un 20% de reducción en 2 años, lo cual para la pobreza severa está bien. El hecho de que la pobreza severa se reduzca mucho y la pobreza no se reduzca, se mantenga, significa que las políticas de ayuda a las personas pobres se concentran mucho en las personas más pobres, las que más lo necesitan, y eso está bien. No, yo por lo menos no diría nada sobre eso, pero sí es cierto que hay personas que están en el límite de la pobreza, o en el límite por debajo o por arriba, que no tienen acceso a estas ayudas y están siempre viviendo en la cuerda floja.
también tienen que escoger. También tienen que escoger para vivir. ¿Por qué escogen? ¿Por qué sabemos que escogen? Porque hay muchas personas que están en carencia material y social severa, el indicador que hemos visto, y sin embargo no son pobres, no son pobres, es decir, no deberían tenerla. En principio, así teóricamente, lo que uno huele, lo que a uno le viene, ¿no? es que no deberían tenerla, pero la tienen. Personas con privación material severa que no son pobres. Entonces, eso significa que están al borde y que están en el límite y que para sobrevivir necesitan privarse de algunos recursos y escoger, como siempre decimos, entre la manta y el potito. Claro, ¿vale? Seguimos. Otra cosa que quería decir, con respecto a los resultados a la evaluación de la Agenda 2030, nosotros una de nuestras cuestiones fundamentales es evaluar el cumplimiento de los compromisos españoles con respecto a las diferentes estrategias que a nivel europeo se establecen para reducir la pobreza. Ya dijo Carlos que la pobreza era un problema europeo tremendo y en España era el segundo y primero la salud. Querría decir que salud y pobreza son casi lo mismo. Están muy relacionados. Una buena salud determina una menos pobreza y una situación de pobreza determina mala salud. Hace muchos años se habló de los determinantes sociales de la salud, de la Organización Mundial de la Salud, donde se reconocía que la situación de las personas pobres, las maneras en las que nacen, en las que crecen, en las que trabajan, en las que viven, determinan la salud de las personas. Y eso sucede y está demostrado. Y también pasa al revés, ¿vale? Entonces, en principio, con respecto a la evaluación, que ya me había ido por una rama, con respecto a la evaluación de los indicadores, se cumplen en pobreza severa. Está bien, vamos cumpliendo. Sí, los indicadores, finalmente, los compromisos son hasta 2030, pero lo que hemos hecho nosotros para evaluar es establecer una escala proporcional de los cumplimientos anuales para ir midiendo cómo se va cumpliendo. O sea, se trata de llegar a un mismo ritmo al final, sin agobios de última hora y llegar a la meta. La meta es llegar a la mitad de lo que había en 2015. Eso, ¿no? Entonces, en pobreza severa y en BIT, en baja intensidad de empleo, se cumplen bien, incluso por encima en el caso del BIT, pero no se cumplen no se cumplen de lejos, falta mucho, en el caso de la pobreza y de la tasa de OPE. Estos, así, en principio, en plan técnico, son los 4 principales indicadores que se utilizan para ver el estado general de la pobreza. Luego hay más, hablaremos de algunos otros también, pero estos son, digamos, los más importantes de todos. Con respecto a la desigualdad más o menos se mantiene. Baja un poquito, todos los indicadores me parece que bajan, pero muy poco, pero están en un buen dato. La desigualdad está en mínimos históricos ahora mismo, ¿no? Si no es la tasa más baja, es la segunda más baja, de todo por ahí anda, ¿no? de todo el tiempo. Entonces, eso significa que la sociedad es más igualitaria y eso siempre es bueno, ¿vale? Este gráfico que hay aquí es una tarta que representa cada quesito representa el 10% de la población, ordenados de mayores a menores ingresos. Entonces vemos, por ejemplo, que el queso más grande corresponde al 10% de la población que más ingresa y ingresa exactamente el 23,4% de todos los ingresos de toda la sociedad en su conjunto, ¿vale? Entonces, eso significa que un 10% de la población se lleva una cuarta parte de la tarta, casi, ¿vale? Entonces, y por el otro lado, en el color rojo más oscuro, está el 10% más pobre, que se lleva el 2,4% de los ingresos, ¿vale? Entonces, hay una diferencia enorme. Para medir el indicador de desigualdad más intuitivo que hay, no es el más eficaz, pero sí es el más intuitivo. Eficaz no es la palabra correcta. El más intuitivo es la ratio 80-20, que mide la cantidad de veces que el 20% más rico de la población gana sobre el 20% más pobre. Es decir, divide los 2 quesos más grandes que hay ahí entre los 2 quesos más pequeños, ¿vale? Y para este año la tasa es del 5,5 puntos. Me quedan 5 minutos y me queda una montaña de cosas por decir. Voy a abreviar, claro, ¿no? Entonces voy a intentar ir rapidísimo.
Entonces, y queda un poquito menos de 5 minutos. ¿Un poquito menos? Vale. Bueno, la desigualdad está en términos muy parecidos. Solo quería decir, y lo tengo apuntado en la chuleta, para que no se me escape, ¿no?, que primero, que la desigualdad está bien aquí, pero sigue siendo en términos europeos muy alta. Punto. No digo la cifra porque me voy a alargar. Y que es necesario fortalecer el sistema público. Eso es muy importante. Hay que mantener y mejorar el sistema de educación y de dependencia, que influyen mucho en la pobreza, y sobre todo también el sistema de salud, y sobre todo el sistema de atención primaria, que está demostradísimo que actúa intensamente sobre la desigualdad. Sobre eso lo dejamos. Las rentas. Bueno, voy a hablar de esto solo. La renta, esa es la renta media por persona. Ha crecido mucho. Si veis, es muy vertical. La última parte, eso significa que ha crecido mucho más que en cualquier momento de la historia, ¿no? Pero la de abajo es la renta real, la deflactada a criterios de 2008, donde vemos que es mucho más baja. Y entonces eso hace, por ejemplo, que haya pocas personas en pobreza, pero mucha privación material severa, porque formalmente el umbral de pobreza, que se ha incrementado en 900 euros, que no es poco, eso requeriría otra sesión completa, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, que parezca que tenemos más de lo que podemos comprar realmente, y se refleja mucho esto en la privación material severa, porque las cosas más... igual termino este gráfico y lo dejo ya, ¿no? Sí, pero querría explicarlo. La privación material severa, la gente tiene dinero formalmente, la pobreza se mantiene, ¿no? Pero la privación material severa sube mucho. ¿Por qué? Porque lo que sube es la renta formal, no la real. La real baja más y la gente no tiene tanto dinero como para eso, ¿no? O sea, como para mantener los recursos para todo. Y algo más iba a decir y se me ha ido porque me he puesto nervioso. Tranquilo, Juan Carlos, que tenemos poco tiempo, pero no tanto, ¿no? Ya, lo que quería decir es que esto está calculado con respecto al IPC, pero es muy importante decir que la cesta de compra de las personas, esto es un mínimo para las personas pobres, porque la cesta de compra de las personas pobres es muy distinta a la cesta media que se utiliza para calcular el IPC, porque la gran mayoría de los gastos de las personas pobres se hacen en 3 cosas, en 2 y si queda para la tercera: en alimentación primero en vivienda, es lo más importante, lo que más se dice, lo que más se focaliza entre las personas pobres, que no lo echen de casa, ¿no? Y lo segundo en alimentación, casi la totalidad, no me acuerdo ahora la cifra, por lo tanto no lo puedo decir, pero un porcentaje muy alto de los ingresos de las personas pobres se gastan en vivienda y en comida, ¿vale? Y entonces eso hace, por ejemplo, que sus ingresos estén muy afectados por el IPC, porque ¿qué es lo que más ha subido en el IPC? Precisamente eso, la vivienda y la comida, que han subido muchísimo. Entonces son mucho más afectados que la gente, digamos, que la media de la población. Y tengo un montón de cosas que quería decir, pero lo dejo aquí. Os remito al informe y para cualquier cosa estamos disponibles en la EAPN. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. Sé que era muy difícil hacer ahí pero como vamos un poquito justitos de tiempo y tampoco queremos alargar esto, y además podéis consultar todos los datos, vamos a dar para finalizar la palabra a Aitana Aguacil, que es técnica del grupo, o sea, de incidencia de EAPN España, y nos va a hablar un poco de los grupos Diana. También muy brevemente, por favor. Buenos días. Bueno, de nuevo agradecer el poder presentar los datos en este espacio. Bueno, yo quería traeros un breve resumen de las dianas de la pobreza. Son 5 monográficos que los denominamos dianas porque entendemos que ponen el punto de mira sobre las problemáticas y los grupos sociales que requieren una atención en profundidad. En primer lugar, bueno, lo comentaba Carlos, hemos abordado vivienda, empleo, personas con discapacidad, género y el ciclo vital.
os voy a resumir principalmente vivienda y empleo. ¿Qué nos estamos encontrando? Bueno, se está produciendo un cambio, una reconfiguración de la estructura del régimen de tenencia, muy despacito, pero se va viendo cómo, aun siendo lento, es continuado, va aumentando la proporción de personas, hogares que viven en régimen de alquiler. ¿Qué nos encontramos con esto? Que cada vez más personas viven en alquiler y pagan más por ello. Desde 2016... que lo veis en el centro, el gasto mensual medio de alquiler es superior a la cuota hipotecaria. El alquiler exige un esfuerzo económico mayor y supone un agravante de la pobreza. Vivir en alquiler, además, es el régimen de tenencia más frecuente entre las personas en situación de pobreza, de las cuales 1 de cada 3 personas viven en alquiler. Este gráfico nos parecía muy interesante porque muestra el incremento de los precios del alquiler en relación al incremento de la cuota hipotecaria, y vemos también la renta por persona deflactada del IPC que nos enseñaba antes Juan Carlos, ¿no? Entonces podemos ver cómo el incremento de los ingresos de los hogares no es suficiente para hacer frente al pago al aumento de los precios de la vivienda, en especial en el caso del alquiler, el cual se incrementa su incremento es 3 veces superior al IPC, a la renta real. Y como decía, las personas pobres, que son las que en mayor medida viven en alquiler, destinan, el 31% de las personas pobres destinan más del 40% de sus ingresos a pagar la vivienda. Uno de los elementos que nos parecía interesante, porque está contenido dentro de la vivienda y que este año hacemos por primera vez un análisis un poquito más en profundidad en el informe, es la cuestión de la pobreza energética, que es dentro de la batería de ítems de privación el que más se dispara este año. Y vemos como un 34% de las personas en pobreza tienen dificultades para mantener su casa a temperatura adecuada en invierno, pero este año, después de muchos, vemos que también un 43% de las personas en pobreza tienen dificultades para mantener la vivienda suficientemente fresca en verano. En los últimos años, en los últimos 4 años, se ha incrementado, como podéis ver, y bueno, aquí también tiene que ver todo el tema de la crisis energética que estamos viviendo. En relación al empleo, bueno, lo venimos diciendo en nuestros informes desde hace muchos años, la intervención exclusiva sobre el empleo no es suficiente para garantizar reducir la pobreza. Y muestra de ello, bueno, en este gráfico podéis ver la evolución, en gris la evolución de la tasa de pobreza y en oscuro la evolución de la tasa de desempleo. Lo que vemos que la pobreza no disminuye de una manera proporcional a la reducción del desempleo. En materia salarial encontramos cómo los salarios no han aumentado en lo mismo que el coste de la vida, y esto supone una pérdida del poder adquisitivo. Como veis, la raya punteada de arriba muestra el salario medio nominal y la de abajo el salario medio real deflactado al IPC. ¿Qué vemos? Que desde el año 2008 el salario medio deflactado al IPC se ha reducido un 6%. Entonces nos encontramos con que los empleos de baja calidad redundan en peores salarios que son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas. En este gráfico podéis ver la evolución de la tasa de pobreza entre la población empleada. Cerca de 2,5 millones de personas son pobres a pesar de tener un empleo. Entonces esto nos hace reflexionar acerca de qué tipo de empleo estamos teniendo. Y recordar, no sé si lo hemos comentado antes, que estar en situación de pobreza es, en el caso de una persona que trabaja o que no trabaja, cobrar menos de 10.989 euros al año o menos de 916 euros al mes. Estamos hablando de gente que tiene unos salarios muy bajos. Y viendo cómo la situación de las personas pobres en relación al empleo, vemos que dentro de las personas pobres el 32% tienen un empleo. ¿Qué ocurre? La intervención que se está realizando sobre el empleo solo va orientada a ese 22% de personas desempleadas. Pero, ¿qué pasa con las personas que, a pesar de tener un empleo, están en pobreza, ¿no? Y, como vemos, tener un trabajo, que ya lo he dicho varias veces, no garantiza salir de la pobreza.
Y aquí, ¿qué nos encontramos? Con que la precariedad laboral multiplica por 2 las posibilidades de encontrarse en una situación de pobreza. En la línea de arriba son la evolución de la pobreza para aquellas personas que tienen un contrato temporal y abajo del todo las que tienen el contrato fijo, ¿no? Sí que vemos desde el año 21 un descenso de la pobreza entre quienes tienen un contrato temporal. Buena parte de ello pues, está relacionada con la reforma laboral que se aprobó en el año 21. Pero no obstante, como podéis ver, los datos siguen siendo muy elevados. Y continuando con esa idea de que la precarización afecta a la pobreza, vemos como la tasa de pobreza entre quienes tienen una jornada parcial es el doble de aquellos que tienen un empleo a tiempo completo. Y aquí el lazo con la diana de género que hemos sacado, donde hemos podido ver cómo uno de los motivos principales para la reducción, para la jornada a tiempo parcial, es el cuidado de menores o familiares dependientes, donde el 92% de las mujeres declaran que tienen contrato a tiempo parcial por ese motivo, frente a un 7% de los varones. Y nos encontramos también con unas condiciones de mayor precariedad entre las mujeres, con salarios más bajos y que sufren mayores tasas de desempleo. Y bueno, para no adentrarme demasiado en la diana, que os invito a ver... Tenemos que ir reduciendo ya. Sí, ya acabo brevemente. La diana de género, sí comentar que es una aproximación, porque los datos, la encuesta de condiciones de vida no está preparada para hacer un análisis real, porque está pensada en un análisis de hogares, entonces hay dificultades a la hora de hacer el análisis, pero nos siguen mostrando las diferencias entre hombres y mujeres. Y, en resumen, sistemáticamente las tasas de mujeres son superiores a la de los hombres en todos los indicadores, al igual que ocurre en la diana de discapacidad, que podéis ver en profundidad, donde las personas con discapacidad soportan un riesgo más elevado de caer en la pobreza y la exclusión en todos los indicadores. Aquí decir, las personas con discapacidad, según datos del año 2020, solo el 19% percibían prestaciones monetarias periódicas. Y bueno, por último, os lo anunciamos nada más, hemos realizado un análisis a lo largo del ciclo vital de la pobreza y la exclusión social, donde por un lado vemos la situación de niños, niñas y adolescentes, de jóvenes de 16 a 29 años y de mayores de 65, haciendo un análisis de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Muchas gracias. Se han quedado muchas cosas sin poder ver de los grupos Diana también, pero bueno, como decía, podéis verlo en el informe. Bueno, pues yo, para finalizar, sé que vamos muy mal de tiempo, pero bueno, yo me voy a dar un poco de tiempo, ¿vale? Antes de que nos despida el vicepresidente, quería resaltar algunas cuestiones que creo que son importantes, y más aquí, en este espacio, en esta Casa de la Democracia, y con los representantes políticos que tenemos aquí. Gracias a estos datos que tenemos, que es el 26,5% de pobreza y exclusión en España, 12,7 millones de personas, bueno, pues fijaros si los datos son escalofriantes y altísimos, que gracias a las transferencias públicas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas y como de los ayuntamientos, pues han hecho posible que no sea mucho mayor esa cifra, que estaríamos hablando de más de 10 millones de personas que estarían también en situación de pobreza. Con lo cual yo creo que necesitamos evidentemente esas transferencias sociales, esa acción protectora del Estado en sentido amplio, y nosotros como EAPN lo que reivindicamos evidentemente es que sean más extensas y más intensas. Hemos visto que efectivamente que son importantes y que dan su fruto. Y también me atrevería a decir aquí, como vicepresidenta de EAPN y con mi presidente aquí al lado, desde EAPN vemos que los 12,7 millones de personas que están en situación de pobreza y exclusión, más allá de unas cifras que son altísimas, como decía, son personas, son familias, son niños, son niñas, son personas que tienen muchísimas dificultades para pasar su día a día, para sobrevivir. Ya no hablo de vivir, sobrevivir.
hasta su esperanza de vida es muchísimo más corta. Por lo tanto, desde APN instamos al Gobierno, a los representantes políticos, a todo el arco parlamentario, a que la cuestión de la pobreza la contemplen como una cuestión de Estado. Creemos que las cifras, yo si fuera diputado o diputada de cualquier grupo político escuchando esto diría, ostras, vamos a ponernos, ¿vale? Vamos a ponernos y vamos a buscar un acuerdo de todo el arco parlamentario, de diferentes grupos políticos, todos vamos a hacer un esfuerzo porque haya un pacto contra la pobreza en España. En Europa también, por supuesto, ahora que estamos en las elecciones, en el momento ya de las elecciones europeas, que estamos a poquísimos días, me gustaría poder escuchar, nos gustaría desde APN poder escuchar mucho más esas reivindicaciones de lucha contra la pobreza. Por lo tanto, instamos desde APN España, como digo, a que la pobreza sea una cuestión de Estado y que se ponga en marcha un pacto contra la pobreza y la exclusión social de una manera valiente y comprometida. Muchas gracias. Y bueno, y para terminar, vamos a contar con las últimas palabras del vicepresidente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a vosotras. Amigos, amigas, sin duda hay datos que van más allá de los números, de las frías estadísticas y de los análisis técnicos. Y aún así, sin duda son un puro retrato social y muestran la cara más dolorosa de una sociedad. Me refiero a datos como estos: los 12 millones de personas en España en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, el 1,9 millones de personas que, sin ser pobres, como nos han explicado, ni vivir en hogares con baja intensidad de empleo, sufren, sin embargo, la carencia material y social severa. Una carencia material y social severa que afecta hoy a 4,3 millones de personas en nuestro país. Y estos son datos, algunos de los datos que revela este informe anual sobre el estado de la pobreza y exclusión social en España, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Este informe, que ya es el 14, así como todo el trabajo de la red, no hace otra cosa que poner el foco en una realidad que no puede quedar en sombra, que ha de estar en el centro de todas las políticas. La parte más vulnerable de nuestra sociedad, las familias más desfavorecidas, los niños, las niñas en riesgo de pobreza, los estragos de la desigualdad. Debemos dirigir la mirada hacia estos lugares insoslayables, porque es la única forma de encontrar soluciones. La pobreza, la desigualdad en una sociedad es consecuencia de problemas estructurales que se arrastran desde hace mucho tiempo y que se agravan además en contextos de crisis como la que hemos vivido en los últimos años. Primero la crisis económica, después la pandemia, ahora inmersos en conflictos que nos afectan, conflictos bélicos en Europa, también en nuestros entornos más próximos, pero no deja de ser una realidad intolerable en una democracia. La exclusión social no es compatible con el progreso, no es compatible con un desarrollo económico verdaderamente sólido y mucho menos sostenible. A un problema de múltiples dimensiones, como es la pobreza, se le ataca desde diversos frentes, de forma transversal, como se nos ha explicado, y siempre a través de políticas responsables, útiles y transformadoras. Medidas como el ingreso mínimo vital, el incremento del salario mínimo interprofesional, la reforma de las pensiones, el aumento del empleo, son herramientas que inciden directamente sobre esta realidad. El esfuerzo de los pilares del estado del bienestar reorganiza también nuestro sistema, lo hace más eficaz, para conseguir así cohesión social e inclusión. El informe ha revelado, de hecho, un importante crecimiento de la renta media, que es el más intenso de todo el periodo estudiado, y una reducción de los principales indicadores de desigualdad, situándolos en lo más bajo de la serie estudiada.
Y a pesar de ello, sabemos que esa mejora de la renta no es suficiente aún para mantener la capacidad de consumo de la población más desfavorecida, como también se nos acaba de explicar. No es suficiente. No es suficiente todavía para paliar las brechas económicas donde todos y todas tengamos acceso a las mismas oportunidades. El reparto de la riqueza sigue siendo hoy día una asignatura pendiente. No hay que dejar de remar hacia ese reto común que ya se selló en Europa en 2015 con la aprobación de la Agenda 2030 y que también se nos ha explicado hoy que es el gran objetivo de futuro para el desarrollo sostenible. La erradicación de la pobreza es sin duda, y como hemos reconocido todos los países miembros de la Unión Europea, el mayor de los desafíos. Se nos apelaba a ello también en la anterior intervención. Y lo es sin duda porque es la población más desfavorecida donde impactan con más fuerza el resto de problemas. Es en ella donde se agudizan las demás brechas. Todos los problemas son mayores cuán mayor es la pobreza de esa familia o de esa persona. Tenemos mucho trabajo por hacer, muchísimo, juntos y juntas, para construir una sociedad libre de pobreza y de exclusión social. España, como Europa, ha de ser un ejemplo de igualdad, de solidaridad y de justicia social. Ha de ser refugio y futuro. Detrás de los datos que nos muestra este valiosísimo informe hay millones de personas que deben recuperar su dignidad lo antes posible. No perdamos más tiempo. No debemos perder más tiempo. Muchas gracias. Bien.